Bienvenidos a la segunda parte de este episodio sobre las recientes extensiones de contrato en la NBA. Aún nos quedan muchos nombres y muchos contratos por analizar, así que vamos a por ello. Continuamos con Trey Murphy, que ha firmado por 112 millones y 4 temporadas. Empezamos por él porque fue el primero en arrancar el efecto dominó de extensiones en la noche del lunes 21 de octubre y la verdad es que tiene sentido que fuese el primero en firmar su extensión por dos motivos. Por un lado, Trey Murphy necesitaba la seguridad que proporciona una extensión de contrato bastante más que jugadores como Jalen Suggs o Jalen Johnson. ¿Por qué? Pues porque está empezando la temporada lesionado y en el momento en el que firmó la extensión, DeJounte Murray aún no se había roto la mano, por lo tanto, tras el fichaje de Murray y la presencia aún de momento de Brandon Ingram y CJ McCollum, digamos que Trey Murphy, a pesar de que yo soy un fiel defensor de que tiene que ser titular en este equipo, la realidad es que no tenía esa titularidad garantizada. Por lo tanto, volviendo de una lesión y con esta extraña situación en cuanto al protagonismo que pueda tener Trey Murphy en este equipo, es lógico que Murphy no quisiese dejar pasar la oportunidad de firmar esta extensión. Además, también hay que tener en cuenta que si nos fijamos en la duración de su contrato, que es de 4 años, cuando acabe su contrato tendrá 28 años, que acostumbra a ser el prime de los jugadores en la NBA. Así que para entonces debería estar en una posición muy buena para conseguir otro contratazo. Y bueno, para mí este contrato es muy bueno para los Pelicans porque le están pagando menos de 30 millones por temporada de media. Y bueno, más allá de que me parece un win-win para ambas partes, hay otra consecuencia fundamental para los Pelicans. Y es que si nos fijamos en las finanzas del equipo, el próximo verano estarán tan solo 26 millones por debajo del impuesto de lujo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, ya sabéis que los Pelicans históricamente nunca pagan el impuesto de lujo. Y esto quiere decir que los Pelicans no van a tener dinero suficiente para renovar a Brandon Ingram. Porque desde luego, en una hipotética renovación de Brandon Ingram, aunque no le den el máximo, Ingram les va a pedir por lo menos 35 millones por temporada. Entonces, ante esta realidad financiera, la conclusión es muy sencilla. Y es que los Pelicans van a traspasar 100% a Brandon Ingram o a CJ McCollum como muy tarde en el verano de 2025. Ya sabemos que han intentado por activa y por pasiva traspasar a Ingram y de momento sin éxito. Así que tal vez tengan más suerte traspasando a McCollum, aunque tampoco creo que sea una operación tan sencilla. Pero bueno, lo dicho, Ingram o McCollum, uno de los dos, dentro de muy poco, puerta. Bien, continuamos con la extensión de Jalen Suggs. 150,5 millones por 5 temporadas. Mi primera valoración es que es un valor razonable para un jugador cuyo impacto, desde luego, no se puede medir con estadísticas tradicionales. El año pasado promedió 13 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, que desde luego son cifras muy discretas, pero como digo, sus contribuciones se tienen que medir más bien por los intangibles de este jugador. Y es que sabemos que su principal fortaleza es su habilidad en defensa, siendo uno de los mejores defensores en su posición, ya sea de base o de escolta, y este es un perfil de jugador que no olvidemos que es muy difícil de encontrar. Tenemos a Drew Holiday, Derek White, Alex Caruso, Jalen Suggs y poco más. Por lo tanto, en este caso, el valor de Jalen Suggs está más bien en la escasez de este perfil de jugador que cuesta tanto de encontrar. Y también tengamos en cuenta el contexto de este equipo, porque si hay alguien que personifica la identidad de los Orlando Magic, ese es Jalen Suggs. Y por lo tanto, tener jugadores que encajan tanto en la cancha como a nivel cultural es también muy valioso para cualquier equipo. Y desde el punto de vista de Jalen Suggs, también hay que tener en cuenta que Suggs ha visto cómo durante este verano los Magic han extendido a Franz Wagner, Jonathan Isaac y también Wendell Carter. Por lo tanto, Suggs seguramente se estaba preguntando, oye, ¿y dónde está mi dinero? Así que los Magic han hecho bien en cerrar esta extensión porque si no, tal vez Suggs hubiese empezado la temporada bastante molesto por ser el único jugador del núcleo duro de los Magic sin haber completado su extensión. Y hablemos también de la naturaleza de esta extensión, porque es un contrato decreciente, es decir que empieza cobrando, si no me equivoco, unos 35 o 36 millones y las cifras van descendiendo año tras año hasta llegar a los 24 o 25 millones, no recuerdo. Por lo tanto, esto es muy beneficioso para los Magic porque tened en cuenta que dentro de poco tendrán que pagarle el máximo a Banchero y por lo tanto el contrato de Suggs junto con el contrato de Jonathan Isaac, que también es decreciente, le ofrecen
mucha flexibilidad de cara al futuro a los Magic para poder sostener financieramente este proyecto. El único problema de los contratos decrecientes es que si el jugador acaba superando las expectativas y convirtiéndose en un jugador aún mejor de lo esperado, los Magic podrían tener problemas de cara a la próxima negociación de contrato con Suggs, porque las normas del CBA solamente permiten un incremento del 40% respecto al salario del último año de contrato. Así que a veces, paradójicamente, si un contrato se pasa de bueno y se convierte en una super ganga, puede ser incluso perjudicial para el propio equipo. Pero bueno, en este caso no tiene pinta de que Jalen Suggs sea un jugador que tenga un techo tan alto y por lo tanto seguramente no nos encontremos en este escenario. Pasamos al otro jugador que también se ha llevado 150 millones por 5 años, que es Jalen Johnson. Johnson es un jugador interesante en el sentido de que se encuentra en una situación bastante particular. Para empezar, es el pick más bajo de entre todos los jugadores del draft de 2021 que ha firmado una extensión de contrato. Concretamente fue el pick número 20 y por otra parte tiene un papel muy importante en los Hawks. No es el mejor jugador del equipo, porque eso es Trae Young, pero sí que es el jugador más intocable en cuanto a los planes de futuro del equipo. Y es que los Hawks tienen muchas esperanzas depositadas en él, y no es para menos. Johnson es un jugador con un tremendo potencial, en mi opinión superior al de Jalen Suggs y Trey Murphy, que es muy intrigante porque es un jugador muy explosivo, letal en transición, buen pasador y también buen finalizador alrededor del aro. Además, es un portento físico que tiene mucho potencial también en defensa, aunque es cierto que en este sentido aún le quedan bastantes cosas por pulir a nivel táctico y es normal porque es un jugador muy joven que tan solo lleva 1 año y medio en la rotación de un equipo NBA. Y es que en su primera temporada como rookie no disputó prácticamente ningún minuto bajo las órdenes de Nate McMillan y fue precisamente Quinn Snyder el que descubrió el talento de Jalen Johnson y le dio una oportunidad para crecer y convertirse en el jugador que es actualmente. De hecho, el propio Jalen Johnson dijo en sus primeras declaraciones después de firmar esa extensión de contrato que estaba muy agradecido con Quinn Snyder y llegó a decir que es el entrenador que más ha creído en él en toda su carrera. Y para acabar hay que analizar el propio contrato, que en este caso son 30 millones fijos por temporada. Recordemos que la fórmula más habitual de cualquier contrato es que empiece en una cifra determinada y que haya incrementos del 8% temporada tras temporada. Así que el contrato descendiente de Jalen Suggs o este contrato que se podría decir que es plano de Jalen Johnson son excepciones a la norma. Y este tipo de excepciones las suelen buscar los equipos porque los contratos que son descendientes o planos envejecen muy bien, teniendo en cuenta que el salary cap va a ir aumentando año tras año un 10% durante las próximas 3 o 4 temporadas. Y esto quiere decir que si el límite salarial de los equipos va aumentando año tras año y el contrato de un jugador se mantiene estable, esta brecha que se va aumentando quiere decir que el valor del contrato va aumentando con el paso del tiempo. Bien, seguimos con el resto de extensiones de contratos de rookie, que en este caso son extensiones menores. Primero de todo tenemos el caso de Moses Moody, que ha firmado por 37,5 millones por 3 temporadas. Inicialmente se anunció como 39 millones, pero lo cierto es que hay medio millón en concepto de incentivos cada temporada. Así que garantizado tiene 12,5 millones por temporada de media. Y este caso es curioso porque de entre los dos jugadores de los Warriors que podían firmar una extensión, se supone que la prioridad era Kuminga, pero en el caso de Kuminga no se ha llegado a un acuerdo, en cambio con Moody sí. Y esto es extraño porque también en el plano competitivo Steve Kerr le estaba dando bastante protagonismo a Kuminga y muy poco protagonismo a Moses Moody, en quien parece que no acaba de confiar. Pero bueno, ante la posibilidad de atar a un jugador del nivel de Moody por debajo del mid-level, pues ¿por qué no? Y como decíamos, en el caso de Jalen Green, Moody también va a ser un jugador muy traspasable este verano y si rinde a un buen nivel esta temporada, los Warriors podrían incluso recibir un pick de primera ronda a cambio de él. La otra extensión también en torno a estas cifras fue la de Corey Kispert. Kispert firmó por 54 millones 4 temporadas, eso sí, la última de ellas es un team option, por lo tanto solo tiene garantizados los 3 primeros años y bueno, es un contrato que está bastante bien, pero sinceramente mi opinión es que ni fu ni fa.
Está por debajo del mid-level, por lo tanto, al igual que Moody, se convierte en un contrato muy traspasable, pero en este caso creo que Kispert es un jugador que, aun siendo decente, no creo que sea un jugador muy atractivo en el mercado, así que sinceramente no veo a ningún equipo pagando un pick de primera ronda para fichar a Kispert. Así que bueno, es un jugador que puede servir como fondo de armario, pero como digo, no es un contrato que le vaya a cambiar la vida a nadie. Y el último de los contratos de rookie, que es de una escala inferior a los contratos de Moody y Kispert, es el de Jaden Hardy, que ha firmado una extensión con los Mavericks de 18 millones por 3 temporadas con un team option también, al igual que Kispert. Es un jugador que tiene bastante potencial y este contrato puede tener cierto valor teniendo en cuenta que le están pagando un sueldo que corresponde más bien con un jugador que es el 9º o 10º en la rotación, y Hardy, si todo va bien, podría ser un jugador que ejerza como 7º o 8º hombre en la rotación. Así que es un valor marginal, pero bueno, valor positivo para los Mavericks, y 12 millones que se asegura Jaden Hardy, que para él pues no está nada mal. Y incluso en el peor de los casos, si Jaden Hardy no acaba funcionando, su salario de 6 millones puede ser una cifra útil para un traspaso. Tened en cuenta que cobra exactamente lo mismo que Precious Achiuwa, y los Knicks claramente firmaron a Achiuwa con la intención de traspasarlo en un futuro. Y ahora hablemos de las extensiones de contrato que no se han llegado a firmar, empezando por Josh Giddey. El periodista Jake Fisher informó de que Giddey estaba pidiendo un mínimo de 30 millones por temporada, y claramente estas pretensiones estaban influenciadas por el contrato que consiguió Quickley, porque también es un base como Giddey y por lo tanto, en definitiva, lo que está reclamando es cobrar como un base titular en la NBA, porque hay que tener en cuenta que a día de hoy el salario medio de un base titular es de aproximadamente eso, 30 millones. Así que bueno, los Bulls no están dispuestos a pagarle una extensión en esta línea en torno a los 30 millones por temporada, y esto ha sorprendido a muchas personas teniendo en cuenta que sacrificaron nada menos que a Caruso para poder ficharlo. Así que la mayoría de gente, incluido yo mismo, nos esperábamos que Giddey firmase esta extensión de contrato porque todo parecía apuntar a que los Bulls tenían mucho interés en retener a Giddey. Pero bueno, tal vez han querido esperarse a ver cómo rinde Josh Giddey en los Bulls, porque recordemos que en el momento que había que firmar esta extensión, Josh Giddey aún no había jugado ningún partido oficial con los Bulls. Así que bueno, van a tener este año para evaluar a Giddey y también para aprovechar las ventajas que ofrece la agencia libre restringida a los equipos, porque como ya sabéis, Josh Giddey el verano que viene será un agente libre restringido, lo cual quiere decir que podrá firmar un contrato con cualquier equipo negociando libremente, pero que en última instancia los Bulls podrán igualar cualquier oferta para retener a Giddey. Así que no tiene sentido pagarle un año antes de tiempo si los Bulls aún no tienen claro cuál es su valor. Ya cometieron este error con Vucevic cuando pagaron un altísimo precio por ficharlo, que acabó siendo un traspaso nefasto para ellos, y encima la cagaron aún más dándole una extensión lucrativa de la cual también se arrepienten. Así que por lo menos han aprendido de los errores del pasado, y encima tienen la suerte de que el próximo verano hay muy pocos equipos que puedan tener interés en Josh Giddey. De hecho, más allá de los Nets, que se espera que tenga más de 40 millones de margen salarial el próximo verano, por lo demás hay muy pocos equipos que tengan suficiente margen salarial como para poder pagarle a Giddey lo que está pidiendo en estos momentos. Porque los siguientes equipos que se espera que tengan más cap space el verano que viene son los Wizards y los Spurs, y en ambos casos se espera que tengan menos de 30 millones de cap space. Así que para resumir la situación de Josh Giddey y los Bulls actualmente, a mí me gusta utilizar la analogía de una pareja. Y es que una pareja, antes de decidir si se quieren casar, lo normal es que primero digan: vamos a vivir un año juntos, a ver qué tal la convivencia, y luego ya si eso nos casamos. Pues bien, esto es lo que están haciendo los Bulls y Giddey en estos momentos. Seguir juntos, pero posponer la decisión importante para el futuro. Y el otro jugador de un calibre similar que tampoco ha firmado una extensión es Jonathan Kuminga. Kuminga supuestamente ha rechazado una oferta de extensión de contrato similar a la que han firmado Jalen Suggs y Jalen Johnson, es decir, de 30 millones por temporada. Y bien, para mí es un error por parte de Kuminga porque me parece una cifra bastante razonable para el valor de Kuminga, y creo que desde su punto de vista más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero hay que reconocer el valor de hacer zig cuando el resto hacen zag. Y es que el verano que viene Jonathan Kuminga va a ser uno de los agentes libres más cotizados en el mercado, teniendo en cuenta que muchos de sus posibles competidores, como Jalen Johnson, Suggs, Trey Murphy, etc., ya han firmado sus extensiones. Así que, aunque antes decía que habrá muy pocos equipos con cap space el próximo verano, basta con que uno te haga la oferta que estás buscando.
y ese equipo podría ser perfectamente los Brooklyn Nets, porque además encaja perfectamente en el contexto de los Nets, que son un equipo en reconstrucción y por lo tanto no van a estar pensando en fichar a un jugador veterano como por ejemplo Jimmy Butler, que ya tendrá 36 años, a pesar de que hubo rumores en este sentido, pero que ya os digo yo que no tiene ningún sentido. Así que bueno, por lo menos hay que reconocer la valentía de Kuminga de jugársela y no querer firmar una extensión, y esperemos que al final no se tenga que arrepentir por ello. Y en relación con los Nets, hay un jugador que también podía firmar una extensión, que es Cam Thomas. Lo que pasa es que en este caso no tenía ningún sentido ni siquiera plantearse la extensión, primero porque los Nets van a tener mucho margen salarial en el próximo verano, y segundo porque el rol de Cam Thomas en estos Nets, o mejor dicho, en el próximo proyecto ganador de los Nets, es un rol muy incierto. Y por último está el caso de Santi Aldama. En el caso de Aldama solamente quiero comentar que creo que los Grizzlies han cometido un error al dejar pasar la oportunidad de atarle con una extensión de contrato. Creo que Aldama está demostrando ya en estos primeros partidos de temporada que es un jugador muy infravalorado y que aporta mucho a los Grizzlies. Además, viene de jugar a gran nivel en los Juegos Olímpicos, liderando a la selección española, y claramente ese torneo le ha dado mucha confianza a nivel personal. Entonces creo que esta noticia de la no extensión de Aldama puede ser una gran noticia para Aldama, porque creo que este año puede aumentar aún más su valor y ganarse un contrato más lucrativo el próximo verano, pero al mismo tiempo puede ser una mala noticia para los Grizzlies, porque como digo, creo que se van a arrepentir de no haber llegado a un acuerdo por esa extensión. Y para acabar, ahora sí, tenemos dos extensiones de contrato de jugadores veteranos. Voy a hablar primero de Rudy Gobert, aunque su extensión se produjo después de la de Gordon, y la verdad es que Rudy Gobert no tenía por qué firmar su extensión en este momento, porque como ya expliqué en el episodio de la previa de los Knicks y los Timberwolves, Gobert podía esperarse hasta el 1 de julio para tomar esta decisión, y lo que ha hecho es precisamente lo que ya vaticiné que sucedería en ese episodio, que es rechazar su player option para la temporada 25-26, que era por un valor de 46 millones de dólares, a cambio de una extensión de contrato por valor de 110 millones y 3 temporadas. Así que, teniendo en cuenta que rechazó esos 46 millones, en el fondo es como si hubiese firmado una extensión de 2 años por 64 millones, que sería esa diferencia entre 110 y 46 millones. Y esto ha sido claramente un win-win para ambas partes, porque como ya expliqué, los Timberwolves ganan mucha flexibilidad, concretamente unos 12 millones para la temporada 25-26, y desde el punto de vista de Gobert, que ya tiene una edad, se asegura 64 millones más en dinero garantizado, así que no está nada mal. Y para acabar hay que hablar de la extensión de Aaron Gordon. Gordon ha hecho literalmente lo contrario que Rudy Gobert, que es aceptar su player option para la temporada 25-26 por un valor de tan solo 23 millones de dólares y añadir a partir de ahí 3 años adicionales por unos 104 millones de dólares más 7 millones en posibles incentivos. Y esta extensión, cuya clave, como digo, era aceptar esa player option, sí que se tenía que firmar antes del inicio de la temporada. Así que se firmó en el último momento y se podría decir que ambas partes han cedido, porque Aaron Gordon va a cobrar menos de lo que se merecería en la temporada 25-26, porque su valor de mercado en ese momento será superior a esos 23 millones, pero en cambio en los años finales de esa extensión seguramente estará cobrando por encima de su valor. Y este es un sacrificio que tiene que hacer un contender como los Nuggets, que tienen que estar pensando en competir ahora mismo porque tienen al mejor jugador del mundo en su plantilla, Nikola Jokic. Y esto conviene recordarlo, porque recordemos que los Nuggets han dejado escapar a KCP, para mí de forma inexcusable, y por lo tanto esta buena noticia de la extensión de Aaron Gordon por lo menos ayuda a compensar un poco el mal sabor de boca que ha dejado la pérdida de KCP. Nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio, y a todos aquellos que os gusten los temas financieros de la NBA, os informo de que esta es vuestra casa y aquí vais a encontrar siempre todas las claves. Así que os agradecería mucho que os suscribáis al canal para apoyar este tipo de contenido. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.